empezaron a ver pues, métodos numéricos para resolver la ecuación diferencial de equilibrio que planteamos la clase anterior. No sé si pues, repasaron algo. Quieren entrar más. Bueno, tomaré la foto final. Voy a compartir ya la pantalla para iniciar. Entonces, como les decía, pues si ya repasaron algo de métodos para resolver ecuaciones diferenciales, pues aquí vamos a aplicar uno de esos métodos, el que pues se considera desde mi punto de vista el más adecuado para este tipo de problemas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, voy a iniciar la proyección. Bueno, espero que ya no nos interrumpa. La clase anterior planteamos ya pues, en qué consistía el problema y precisamente aquí estaba pues, la tarea definida como investigar, ¿no? Leer algo de los métodos. Y una vez que ya hicimos el equilibrio de nuestro elemento diferencial, pues llegamos a la ecuación que está, pues, digamos, en la parte de abajo de la presentación, es la ecuación diferencial de equilibrio de la elástica. Bien. Y también, pues, como toda ecuación diferencial, tenemos que obtener dos soluciones. La homogénea, donde no hay carga, y la, vamos a decir, la particular, dependiendo de la carga. Esa es la que, vamos a decir, va cambiando de situación en situación, ¿no? Porque pues unas veces tendremos cargas concentradas, otras veces cargas repartidas, y esa solución particular es la que cambia. Pero la solución general, cuando la carga vale 0, esa pues se tiene que ir sumando a todas las, pues, digamos, casos particulares que estudiemos. Aprovechando que el parámetro beta pues relaciona la rigidez del suelo con la rigidez de la viga, como pueden ver, la K viene siendo pues representante de la rigidez del suelo y la EI pues la rigidez a la flexión de la viga. El parámetro beta multiplicado por la longitud de la viga pues nos define cuándo podemos aplicar, digamos, una teoría más sencilla, como por ejemplo hacer cimentaciones rígidas y que los resultados sean razonables, solamente cuando beta entre L sea menor que pi entre 4. Y a partir de ahí en adelante, beta entre L, pues en el intermedio de pi entre 4 y pi, se conocen como vigas de longitud finita, y si la beta entre L es mayor de pi, pues ya es como vigas de longitud infinita. Pero para cualquier caso, aunque sean las rígidas, podemos aplicar nuestro método pues, de interacción con el suelo. Y aprovechando eso, pues en cimentaciones rígidas, obtendremos desplazamientos de la cimentación. Bien, solución aproximada. El método numérico que nosotros utilizaremos en el curso va a ser el que se conoce con el nombre de método de diferencias finitas. Consultando los libros de métodos numéricos, el método de diferencias finitas consiste en aproximar las diferentes derivadas de las funciones así. Para la estación n, ver la figura, aquí tengo yo, vamos a decir, una elástica, esta anaranjada, viene siendo una elástica de una función o una función cualquiera. No necesariamente es una viga en fundación elástica, simplemente es una función para demostrar cómo se hacen estas derivadas, digamos, aproximadas. Se divide el intervalo de interés en estaciones igualmente separadas. Aquí pues escogemos una distancia diferencial de x, delta x. Pues ponemos estaciones a cada delta x de distancia. Y nos interesa concentrarnos en la estación n. En la estación n vamos a evaluar la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta derivada, puesto que aquí tengo la ecuación diferencial de equilibrio y necesitamos aproximar hasta la cuarta derivada. Por eso es de interés hasta la cuarta derivada. Y si yo estoy en la estación n y quiero obtener la primera derivada, ustedes saben que la derivada a una función es la tangente a la curva, esta línea como moradita, ahí está la tangente, ¿verdad? Yo la voy a aproximar de acuerdo con lo que estamos viendo aquí, con la deformación en la estación más 1, de la estación de interés, que es la estación n, a la siguiente, más 1,
menos la deformación de la estación anterior, la n-1. O sea, la estación de interés es la estación n, dividido entre 2 veces delta x. ¿Cómo interpretamos esto? Imagínense, yo estoy en la estación n+1 acá, y la y pues es pues aquí, ¿no? Donde está la función, justamente a la altura de la deformación en la estación, de la función, digamos, la naranja, en la estación n+1. Le voy a restar lo que se tenga en la estación n-2, n-1, esta de acá, y lo que estoy obteniendo al dividirlo entre 2 de x, que es la distancia entre estas dos estaciones, es la línea verde. Eso es lo que estamos obteniendo matemáticamente con, vamos a decir, con esta operación que está aquí. Si observamos, la línea verde prácticamente es exactamente lo mismo, paralela a la línea azul, que sería la línea, digamos, de la tangente a la curva. Entonces, con eso es que estamos aproximando nuestra primera derivada. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Entonces, miren, aquí está. La primera derivada de la función y con respecto de x se aproxima con esta operación algebraica. Lo que tenga valor en la estación n+1, la y en la estación n+1, menos la y en la estación n-1, dividido entre 2 delta x. No es otra cosa más que la pendiente de esta línea. Puesto que yo estoy sacando la diferencia entre las dos, pues es la diferencia de y. Y dividido entre 2 delta x, que es la distancia entre esas dos estaciones, estoy obteniendo la pendiente, o sea, el ángulo. Ahí lo tracé, línea verde. Si observamos y trazamos una paralela a la línea verde, prácticamente es la tangente a la curva. Esa es la aproximación. Obviamente, para tener más precisión en estos resultados, pues delta x debe ser pequeño, ¿verdad? Aquí se ve cómo es la primera aproximación de la función, la primera derivada, ¿no? De la misma manera, ya no lo puedo pues aquí graficar, porque imagínense ahora graficar la segunda derivada. Está aproximada de esta forma. Estas expresiones están obtenidas de los libros de métodos numéricos observando el método de diferencias finitas. En un libro, pues sí podemos ver todavía ahí dibujado cómo es que obtenemos la segunda derivada. Lo hacen ahí en varias gráficas. Desde luego, pues es un poco más difícil la graficación, pues la interpretación gráfica de la segunda derivada. La tercera, pues ya no se diga, esa ya simplemente la dan como que esta es la expresión. Y para la cuarta derivada, esta es la expresión. Recuerden que estas derivadas pertenecen y son evaluadas para la estación n. Y para la estación n, que es la estación de interés. Yo necesito datos de deformaciones 2 estaciones antes, como se ve aquí, hasta la n-2, y 2 estaciones posteriores, para yo evaluar en la estación n la cuarta derivada. Aquí lo vemos en la expresión. Yo necesito la deformación de la función en la estación de interés n, 2 estaciones adelante, menos 4 veces la deformación de la estación n siguiente, porque es n+1, más 6 veces la propia, vamos a decir, deformación de la estación de interés, etcétera, ¿no? Ahí está la expresión dividida entre delta x a la cuarta. La deducción de todas estas expresiones, desde luego, lo pueden encontrar con más detalle en los libros de métodos numéricos, en el tema método de diferencias finitas. Aquí únicamente pues grafiqué la primera derivada. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda. O sea, lo único que tenemos que hacer es, bueno, de acuerdo con este método, ¿cómo aproximo las derivadas? Aquí están las 4 derivadas. Bueno, en secuencia, ¿no? La primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Por qué me interesa la cuarta? Porque aquí la voy a tener que sustituir en mi expresión. ¿Qué es lo que voy a hacer enseguida? Yo voy a hacer esta es una solución, digamos, exacta, igual. Cuando yo le ponga una aproximación a la cuarta derivada de acuerdo con esta expresión, pues voy a obtener una ecuación aproximada y va a estar referida a la estación n. El objeto de dividir la función de interés en varias estaciones, pues es porque vamos a evaluar las derivadas en esas estaciones. Entre más pequeño sea delta x, pues más cercanas están las estaciones y menos es el error.
cuando delta X tienda a 0, obtenemos la solución exacta de nuestras derivadas. Bien, vamos entonces a sustituir esta expresión para la cuarta derivada en nuestra ecuación de equilibrio. Aquí tengo nuevamente la expresión y acá se está sustituyendo. Vean, tengo EI y la aproximación de la cuarta derivada, ahí está. Me regreso tantito. Ahí está. La cuarta derivada es esta. Exactamente esta expresión es la que coloco dentro de mi ecuación aquí para expresar la cuarta derivada en forma aproximada. Más Kn por Yn. Fíjense que ya tenemos un subíndice n, porque todo esto que está aquí, esta expresión es para la estación n. En esta expresión de arriba tenemos que Kn es la rigidez del suelo en la estación n. Qn es la carga aplicada en la estación n. Todo está referido a la estación n de interés. Y delta X es la distancia entre estaciones. Manejando esta ecuación, agrupando los términos, pues podemos simplificar de esta forma. Es decir, si yo saco como factor común a delta X a la cuarta aquí afuera y una de estas delta X cuarta la paso del otro lado, pues por eso me queda aquí delta X. Y lo demás, bueno, pues ya lo agrupamos aquí. Metemos dentro del paréntesis también el término de la constante esta del suelo. Aquí, claro que la constante del suelo, para poderla meterla, tengo que multiplicar por delta X cuarta, porque va a ser un paréntesis, nada más que afuera está delta X3 y una que pasé antes, pues ya me quedó aquí Kn por delta X multiplicada por delta X al cubo entre EI por Yn. Es decir, para este término, Kn por Yn, meterlo al paréntesis, lo tengo que multiplicar por el factor que está aquí afuera. Bueno, o mejor dicho, dividirlo, ¿no? Porque para que no se afecte, yo tendría que multiplicar por delta X a la cuarta y dividir entre EI, que es lo que está expresado aquí, para que este término de aquí pueda entrar dentro del paréntesis y agruparlos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué tenemos en esta expresión? Pues que Kn es la carga que está aplicada en la estación n, multiplicada por delta X, pues vamos a decir, una influencia que le llega a la estación n de delta X. Aquí está en amarillo. Aquí en amarillo vemos la zona de influencia para la estación n. Tanto para las cargas, yo la carga Qn la multiplico por delta X, que es digamos, de la distancia a la mitad hacia las estaciones anteriores y la mitad hacia las estaciones, digamos, posteriores. Entonces, en este sentido, tengo una distancia de influencia delta X, como se ve aquí. Y esta es la carga aplicada. Pn, ya con una letra mayúscula, significa que esto es la carga uniforme que yo tenga, Qn, por delta X me da la carga concentrada en la estación n. De la misma manera voy a obtener una reacción del suelo, ya no una K minúscula como está aquí, Kn minúscula, que es, vamos a decir, la rigidez del suelo repartida. Pues aquí se ve que la rigidez es uniforme, repartida, multiplicada por, vamos a decir, delta X, ya obtengo una K concentrada, una rigidez de suelo concentrada en la estación N, de esta forma. Nosotros en una viga, bueno, pues sabemos que tiene una cierta longitud, L es la longitud de la viga, y seleccionamos el número de estaciones que deseamos aproximar nuestra función. Entonces, delta X necesariamente pues tiene que ser igual a la longitud entre el número de estaciones en las que queremos dividir nuestro análisis. Entre más estaciones pongamos, los resultados son más precisos. ¿De acuerdo? También vamos a dar una recomendación para delta X, para que no tengamos que ponerle aquí muchísimas estaciones, sino esto se vuelve, pues, sí, más preciso, pero también numéricamente se tarda uno más. Y es un problema numérico, acuérdense. Entonces aquí está aclarando las variables. La carga concentrada total, Pn, en la estación n es igual a la carga uniforme que tuviera multiplicada por delta X. La rigidez concentrada, Kn, por eso son letras mayúsculas, traté de ponerle aquí con estas letras, pues para diferenciarlas de las cargas, digamos, aplicaciones uniformes. Es la rigidez del suelo en forma uniforme con la estación n en su, vamos a decir, distancia de influencia, que es delta X.
Esto pues a su vez, Kn, ya sabemos, va a ser igual al módulo de sección, Ks, por el ancho de la viga. Y bueno, por delta X, Ks es el módulo de reacción. Ustedes se acuerdan que en la primera etapa del curso investigaron módulos de reacción para diferentes tipos de suelo. Las unidades de este módulo de reacción son fuerza entre longitud al cubo. Podría ser entonces kilogramos por centímetro cúbico, libra por pulgada cúbica, cualquier otras unidades que sean de fuerza entre la longitud al cubo. Esas son las unidades del módulo de reacción. Y B es el ancho de la viga. En este caso, pues la dirección perpendicular al papel que estamos viendo. ¿De acuerdo? El ancho de la viga. El ancho de nuestras zapatas, si es que estamos en una zapata. No sé si hay alguna duda en cuanto a la nomenclatura que vamos a utilizar. Está muy sencilla, ¿no? Bien. Terminando de arreglar aquí estas ecuaciones, voy a pasar este término del Tx cúbica del otro lado también para que mi expresión quede otra vez todavía más sencilla, ¿verdad? Aquí está repetida simplemente. Bueno, el paso de aquí a acá es esta yn, la agrupo con esta yn, la saco como factor común. ¿De acuerdo? Ya estando aquí, primero metí este kn por yn al paréntesis. Ya estando dentro del paréntesis, aquí se observa, pues tengo yn aquí y yn de este lado. Voy a sacar como factor común a yn. Eso es lo que hacemos en la siguiente parte. Eso está paso a paso. Aquí está. Yn ya como factor común, pues es igual a 6 más la kn por delta x al cubo entre ei y todas las demás términos igual a pn. Ahora este valor de delta x cúbica entre ei lo paso del otro lado y finalmente me queda la ecuación que está hasta abajo, que es la ecuación aproximada de equilibrio para la estación n. Esta es la ecuación que ya se aproximó por las derivadas, la cuarta derivada, y es válido para la estación n. Entonces, la ecuación de equilibrio para la estación n, pues esta que está aquí abajo es la presentación final, ya el arreglo final, ya reacomodando los términos y todo, llegamos a esto. Esta ecuación es válida para las estaciones n entre la estación 2 y la estación S-2. Acuérdense que S es el número total de estaciones en las que se dividió la viga. Y al dividir en S estaciones, yo tengo estaciones desde 0 hasta S. Vean el dibujo. Aquí tengo una, vamos a decir, claro, aquí está cortado porque pues quién sabe cuántas estaciones realmente son las S. Pero aquí tengo la estación inicial 0, luego la estación 1, luego pues un corte y luego ya sigue la estación de interés n-2, etcétera, y al final pues ya llegué a la estación S. Entonces yo tengo, al seleccionar S estaciones, yo tengo la estación 0 a la estación S. Claro que aquí pues hay un corte porque la S puede ser 30 estaciones, entonces yo tendría que dibujar 30 rayitas aquí, no está así, por eso está un corte y solamente está dibujado la parte central que me interesa para la estación N. ¿De acuerdo? ¿Por qué es nada más válido de la estación 2 a la estación S-2? Imaginemos que yo quiero para la estación 1, n igual a 1, o a la estación 0. ¿Qué va a pasar? Pues al evaluarlo para la estación 0 me va a salir aquí estación 0 menos 1, una estación que no existe. O la estación 0 menos 2 en este lugar. Si yo le pongo n igual a 0, pues requiero datos de la estación 0 más 2. La estación 2, pues sí hay dato. La estación 1, sí hay dato. La propia estación 0, sí, pues sí existe la estación 0, es la primeritita. Pero la estación 0 menos 1, o sea, la estación menos 1, quedaría por acá afuera. En una parte ficticia de la viga. No está dentro de la viga. Igual si yo quiero, por ejemplo, la estación S, pues yo al poner aquí la estación S más 2, pues voy a requerir 2 estaciones pues que ya se pasaron fuera de la viga. ¿Sí se ve? Entonces por eso esta ecuación es válida para las estaciones N entre 2 y S menos 2. Entre este rango de valores de las estaciones no hay problema de aplicación de esta ecuación de equilibrio. Como se pueden observar, ¿qué va a pasar para la estación 0 y 1?
pues necesitamos dar condiciones para evaluar estas estaciones ficticias, vamos a decir, estaciones que están fuera de nuestra viga. 2 estaciones al principio y 2 estaciones al final. ¿Qué vendrían representando esas estaciones ficticias? Pues nuestras constantes de integración. Acuérdense, si yo tengo una ecuación diferencial de cuarto orden y la quiero integrar, pues tengo que integrar 4 veces. Y 4 veces implica 4 constantes de integración. Estas constantes de integración en este problema se ve reflejado con valores de las estaciones ficticias. Al principio 2 estaciones ficticias y al final otras 2. Entonces yo tengo que evaluar esas 2, vamos a decir, estaciones ficticias, tanto al principio como al final de la viga, en función de las condiciones de frontera que tenga mi viga en la estación 0 para el inicio o en la estación S para el final. Pues yo con 2 estaciones ficticias controlo qué apoyo quiero en la estación 0. Con 2 estaciones ficticias al final controlo qué tipo de apoyo quiero ponerle en la estación final S. ¿Alguna duda? Entonces lo que nos hace falta es resolver precisamente esas 2 condiciones de frontera para la viga que queremos modelar. Ya sabemos que esta ecuación que está aquí nos sirve para todas las estaciones entre 2 y S-2. Vamos a tener problemas para la estación 0 y 1. ¿Por qué? Pues porque la estación 0 y 1 van a quedar, vamos a decir, influenciadas por los nodos ficticios o estaciones ficticias. Veamos la siguiente. Si me interrumpen si hay alguna duda, es importante. Bien. Como decía, si aplicamos la ecuación de equilibrio en la estación 0, obtenemos, para n igual a 0, vamos a obtener y2 menos 4y1 más 6 por k0 delta x al cubo de 0. Y vamos a, aquí estos 2 que están son de otro color amarillo, nos dice que queremos 4 veces multiplicarlo por la deformación en la estación -1 y más la estación -2. Aquí está la continuación de lo que pasa en la viga al inicio. Yo ya le continué con la viga, ahí se ve, ya tengo la estación 0 que es la inicial físicamente de mi viga, pero tengo estaciones ficticias -1 y estaciones ficticias -2. Por eso aquí le pusimos estaciones ficticias. Y esta viga que continúa como continuación de la viga pues, que quiero analizar. Fíjense que continúa con la misma deformación y con la misma pendiente. Esto que es una continuación de la viga, solamente que esta parte de viga es ficticia. ¿De acuerdo? Entonces, observamos que requerimos el desplazamiento de 2 estaciones ficticias, la y-1, la y-1 y la y en la estación -2. Estas estaciones ficticias se determinan al considerar la condición de frontera en nuestra viga en la estación 0, como les comentaba. De manera similar, para la estación S también se van a requerir 2 estaciones ficticias, aunque aquí ya no están dibujadas, se complicaría un poquito más el dibujo, para la estación S+1 y S+2, pero sería algo muy similar a lo que ocurre al principio. Y también dependiendo de las condiciones de frontera que queramos aplicar al final, vamos a encontrar valores adecuados para estas 2 estaciones ficticias. Dándole esos valores adecuados a esas estaciones ficticias, se garantiza la condición de frontera pues, que seleccionemos. ¿Alguna duda? Bien. Nosotros, nuestra viga, vamos a aproximar primero o obtener la condición de frontera libre. Es decir, que nuestra viga simplemente ahí termina, recargada en el suelo. Esa condición es una condición libre. Y es la condición que estuvimos dando en las zapatas, al inicio de la zapata y al final. Para esta condición, ¿qué se tiene que cumplir? Que el momento sea 0 y que el cortante 0. ¿Se acuerdan que ustedes, a la hora de hacer nuestro diagrama, en las zapatas aisladas que estudiamos, o las de Lindero, todas las que estudiamos, siempre iniciábamos con un momento 0 y un cortante 0. Bueno, pues esa es la condición de frontera libre. Nada más recargada ahí en el suelo, dejada ahí la zapata, inicia en un lugar y ya. Pero no hay otra continuidad más que momento 0 y cortante 0. En nuestra clase de resistencia de materiales sabemos que
el momento pues es igual a EI por la segunda derivada de Y con respecto a X. Inclusive pues esta relación, esta expresión la utilizamos en la deducción de la ecuación diferencial de equilibrio. Y que el cortante pues es EI por la tercera derivada de Y con respecto a X. Nosotros nos podemos acordar perfectamente de estas dos expresiones. Bueno, pues vamos a aproximar el momento y el cortante con las correspondientes segunda derivada y tercera derivada, que ya vimos cómo se aproximan, y esas expresiones que resulten las igualamos a cero. Veamos. Aproximamos entonces para la estación n igual a 0. Entonces el momento z va a estar aproximado por EI. Bueno, EI es este factorcito. Y la segunda derivada, aquí está la expresión. Si yo me regreso unos cuantos pasos atrás, aquí está la segunda derivada aproximada. ¿Bien? Esta es la que estoy usando justamente aquí. Y la igualo a 0, porque esta es una condición de frontera. De la misma forma, el cortante se va a aproximar por EI multiplicado por la tercera derivada, que aquí está su expresión. Ahí está. Y ya se están sustituyendo pues, los valores para la estación n igual a 0. Y como el cortante también lo quiero a 0, pues ya me va a dar dos ecuaciones, precisamente que yo tengo que resolver en forma simultánea para encontrar los valores de la estación y-1 y y-2 que hace que se satisfacen estas dos cosas, momento 0 y cortante 0, y se cumpla la condición de frontera. Resolviendo el sistema, pues ya encontramos que para la estación -1 debemos dar el valor 2 veces y0 menos y1, y para la estación -2 sería 2 veces, la deformación en la estación 2 menos 4 veces la deformación en la estación 1 más 4 veces la deformación en la estación Y0. Estos serían los valores para las estaciones ficticias. Vean, aquí está. Resolviendo estas dos ecuaciones obtenemos entonces ya los valores exactos, ficticios, que necesitamos para considerar que nuestra condición de frontera es libre. Es decir, momento 0 y cortante 0. Con esto se garantiza que el momento y el cortante van a ser 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues si ya tengo estos valores aquí, ficticios, pues voy a sustituirlos aquí y ya obtengo entonces una ecuación que corresponde a la estación 0, pero ya no con valores ficticios, ya con los valores calculados necesarios para que se cumpla la condición de frontera, y ya tengo yo la expresión para la estación 0. Si también lo hago para la estación 1, pues ya tengo las dos ecuaciones que nos hacían falta. Acuérdense que la ecuación anterior, por lo general, nos sirve para la estación de la 2 en adelante. Entonces, para n igual a 0, aquí la tengo ya, nada más falta sustituir los dos valores que ya calculé, y tendría que plantear una ecuación para la estación 1 y sustituir los valores ficticios que también ya tengo, ¿no? Pues haciendo esto, aquí lo tenemos. Sustituyendo y-1, y a la estación -1 y a la estación -2 para la ecuación de equilibrio n igual a 0, aquí está la ecuación repetida nuevamente, y vamos a sustituir en este lugar los valores que ya calculamos, que son estos que están aquí, y el valor para la estación -2 también, y ya nos queda así. Desde luego, simplificando, ya nos queda aquí, dividiendo entre 2, porque se puede sacar como factor común. Entonces aquí nos queda, al dividir entre 2, bueno, y simplificando todo, al final de cuentas nos queda la expresión que está hasta aquí abajo. Esta es la ecuación aproximada de equilibrio para la estación n igual a 0. ¿De acuerdo? Tendríamos que hacer algo similar para la estación igual a 1 y encontrar ya cuál es la ecuación de equilibrio para la estación 0, cuál es la ecuación para la estación 1, y para la estación 2 en adelante ya tenemos la ecuación más general para todas las estaciones intermedias. De una manera en espejo, podría obtener las ecuaciones para la estación S-1 y la estación S, aprovechando que ya conoce, o ya sabría yo, vamos a decir, los valores de las estaciones ficticias. Así, si yo tengo una viga con apoyo en la estación 0 libre y quiero empotrada en la estación S, pues lo puedo hacer. Cualquier combinación de frontera en cualquier lado lo puedo hacer. El único detalle, pues, es resolver
un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que nos dan los valores de estas estaciones ficticias para poder pues, a garantizar la condición de frontera que yo quiero. Vamos a hacer esto que está aquí para la estación 0, para la estación número 1. Sustituyendo el valor de ficticio menos 1, y menos 1 en la ecuación de equilibrio para n igual a 1, porque si yo sustituyo n igual a 1 me queda esta expresión. Nada más me está pidiendo este valor ficticio, no necesita otro. Lo sustituyo y ya y simplificamos la expresión y aquí tenemos ya la ecuación aproximada de equilibrio para la estación n igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? Ninguno. Entonces, miren, va a quedar de tarea que desarrollen las expresiones de las estaciones ficticias para el apoyo, la condición empotrado, para un apoyo articulado y para un desplazamiento y rotación impuesta. Es decir, que en la estación inicial, en la frontera, yo tengo un desplazamiento impuesto o una rotación impuesta. Vamos a decir que yo quiero que al inicio, en la estación 0, mi viga se deforme pues 3 centímetros y que gire 0.2 de radián, por ejemplo. Podría ser una condición de frontera, desplazamiento y rotación impuesta. O si yo tengo una condición de empotrado, pues también. O si tengo un apoyo articulado, un apoyo simple, pues también. O si se nos ocurre un apoyo guiado, algo más, pues lo podemos hacer. Cualquier tipo de apoyo, vamos a decir, de los que conocemos de análisis estructural, aquí se lo podemos aplicar. Nosotros de interés para nuestro proceso de este curso necesitamos el del empotrado, el articulado y el del desplazamiento impuesto. O sea que estos son como datos. Yo quiero que un inicio de mi viga tenga una deformación conocida y una rotación conocida. Obviamente, si yo hago esta expresión general, si le digo desplazamiento 0 y rotación 0 en esas expresiones que obtenga, pues automáticamente me está dando el empotrado, porque el empotrado es precisamente que no se mueve. Deberían de coincidir. Entonces, esta expresión general para un desplazamiento impuesto y una rotación impuesta, si yo le doy valores 0 en esas expresiones, debería de caer a la solución que obtenga con la condición de empotrado. Porque sería lo mismo, que se tiene que cumplir en un apoyo empotrado, pues que no se mueva y que no gire. Que se debe de cumplir en un apoyo articulado, que no se mueva y que el momento valga 0. Similar a como hicimos en la condición de frontera libre, que el momento vale 0. ¿Alguna pregunta o duda? Y ya con eso que vimos hoy, pues repásenlo, porque ya con eso es toda la teoría. Ya no necesitamos más teoría. Lo único que necesitamos es ya resolver problemas. Entonces esa es toda la teoría, no hay más. Pues es de diferencias finitas. Ya vimos cómo se aproximaban las diferentes derivadas de cualquier función. No necesariamente pues es una función de elásticas en el suelo, ¿no? De vigas en el suelo. Puede ser cualquier ecuación diferencial que ustedes quieran obtener una solución aproximada, pues hacen lo mismo. Sustituyen las derivadas aproximadas en eso y en su ecuación de interés y ya con eso pueden resolver numéricamente su problema pues, que represente esa ecuación diferencial. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda o comentario? Entonces, ¿el ejemplo que se resolvió ahorita fue sin apoyo? ¿O qué tal fue? ¿Apoyo libre? Pues no es que no sea apoyo. Sí, la condición de frontera es libre. ¿Y cuál es la condición de frontera libre? Pues que no hay nada, momento 0 y cortante 0. Pero el suelo ahí está. El suelo no se está, vamos a decir, cancelando. Ok, profesor. Gracias. ¿Sí? Por eso se quedó de tarea que vayan haciendo las expresiones de esas estaciones ficticias cuando tengamos el apoyo empotrado, cuando tengamos el apoyo articulado o cuando tengamos desplazamientos impuestos.
¿Sí está claro? Ahorita vamos a empezar a analizar nuestras zapatas rígidas que ya hicimos para ver si los resultados que obtenemos, compararlos con esas zapatas rígidas que ya hicimos y ver si nuestra solución rígida más o menos está con poco error, porque esta es una solución más precisa. Y estaría con poco error si es que realmente cumple con que beta L sea menor que pi entre 4. Y lo vamos a ver. Si todas las zapatas que ya diseñamos cumplen con beta L menor que pi entre 4, pues la solución que dimos rígida es adecuada. Pero si alguna de ellas no cumple con esa suposición, vamos a hacerlo ya en forma exacta y vamos a la hora de comparar resultados, pues de que ya hay un error mayor. Es decir, si se supone que si es menor beta L menor que pi entre 4, los errores andan hasta un 10%, pero si ya no se cumple eso, pues puede ir el error a 15%, 20% de diferencia con los resultados de la solución rígida. O sea que ya son resultados que no son adecuados para ingeniería. Un resultado razonable, pues que esté dentro de un error del 5%. Pero si nosotros siempre todas ya no tenemos que batallar si son rígidas, flexibles o largas o cortas, usamos lo mismo, siempre vamos a obtener la solución exacta o muy aproximada, siempre y cuando delta X tenga un valor pequeño. ¿Qué valor pequeño? Bueno, eso ya lo vamos a ver con los ejercicios que siguen para poder decir, bueno, que delta X nos conviene, ¿de acuerdo? Para que nuestra solución sea lo suficientemente exacta y que tenga poco error. Si queremos mejor precisión, pues disminuimos esa delta X, es decir, aumentamos el número de estaciones intermedias, y como la delta X es la longitud entre ese número de estaciones, pues las estaciones aumentan, la delta X disminuye y vamos a ir tendiendo hacia la solución correcta exacta. Exacta que nos da la teoría con el libro del Getenghi. Ya subí el libro del Getenghi para que lo vayan hojeando, porque ¿cómo vamos a calibrar nuestro método? Bueno, pues uno de los ejercicios lo vamos a tener que resolver en forma aproximada con nuestro método que ya está aquí y con la solución exacta que se consigna en el libro del Getenghi y comparar resultados para ver qué tan cerca estamos. Y pueden ustedes ir pues calibrando la distancia delta X a la que deben de escoger pues la separación entre las estaciones para obtener una buena aproximación. No sé si está claro para todos, más o menos. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, pues vamos a dejarle aquí la sesión, nada más que como entraron varios al final, pues vamos a tomar la impresión final, por favor. Me facilitan la cámara.